Muy buenas noches, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Nuevamente hoy estamos haciendo un programa muy especial porque vamos a responder una pregunta de trascendental importancia que amerita su respuesta. Entonces, aquí estamos con el pastor, el hermano Mervis Carrasco, ¿verdad? Que va a responder a esa pregunta. Buenas noches, estimado hermano. Buenas noches, hermano Alberto Valera, Dios te bendiga, hermano, y a los hermanos que puedan estar escuchando esta pregunta, y vamos a estar respondiendo conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha enviado para el tiempo del fin. Bueno, y la pregunta es esta, es algo rápido, lo cual nosotros creemos que va a ser de gran bendición, y es la siguiente. Últimamente hay muchos hermanos de distintos países pues, que se han hecho la pregunta que es de trascendental importancia, por ejemplo, como esta. Es concerniente a casamiento y divorcio, que a lo largo de la historia ha sido muy polémica. Entonces, esperemos que, bueno, que sea una respuesta de acuerdo a la palabra y de acuerdo al mensaje. Por supuesto, Amén. claro está. Ahora, voy a resumirle o reformularle una sola pregunta y usted se encargará de dar la respuesta de acuerdo a la palabra y al mensaje. Y sería la siguiente. ¿Puede un hombre, estando casado y se divorcia, volverse a casar de nuevo? Digo esto porque una hermana, ¿verdad? Que en el mundo, ella siendo inconversa, se casó y en el mundo ella se divorció. Entonces, cuando llegó a los pies del Señor Jesucristo, ella quiso casarse con un hermano, o mejor dicho, quiere casarse con un hermano. Pero ciertamente hay muchas ramas denominacionales, incluso del mensaje, que afirman que no se puede volver a casar, ¿de acuerdo? Porque la Biblia lo dice y porque el mensaje lo afirma. ¿Cómo podemos responder nosotros a esta inquietante pregunta? Bueno, el hombre que da la respuesta es Dios, conforme a la Biblia y conforme al mensaje. Por eso Dios ha enviado un profeta para que nosotros demos la respuesta conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. El hermano Braja, hablando de casamiento y divorcio, ¿verdad? Que, como dice usted, uno de los temas tabú en el mensaje, porque no se toca por consiguiente a muchos hermanos, hermanas que tienen problemas. Pero Dios predicó a través de su santo profeta en 1965 el mensaje casamiento y divorcio. Y así lo trajo también Moisés, y también lo predicó el primer mensajero, el apóstol Pablo. También lidió con eso en Corintios 7. Y el hermano Braja, el Señor Jesucristo, también le hicieron una pregunta, que si el hombre se volvía a poder a casar y todo eso, ¿no? En Mateo 5:32. Concerniente a que el hermano Braja, ¿verdad? Él creo que fue en 1960, pregunta y respuesta. Él dijo que el hombre y la mujer no se podían volver a casar. Pero cuando Dios desciende en 1963, le da la profundidad de los 7 sellos, la revelación en 1965, Dios le habla directamente de casamiento y divorcio. Incluso había una escuela que vieron la luz que subía y bajaba, y era que Dios estaba hablando con el hermano Braja de casamiento y divorcio. Entonces, en el principio, siempre tenemos que irnos al principio, Génesis, que significa origen, creación, principio, Génesis, ¿verdad? También significa semilla y también significa fe. Entonces, en el principio era un hombre y una mujer. Si vemos Mateo 5:32, el Señor siempre los envió al principio. Él decía, en el principio no es así. ¿Ve? Entonces, si leemos la palabra en Mateo 5:32, ¿verdad? Conociente al casamiento y divorcio, dice el Señor Jesucristo, pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces el Señor Jesucristo aquí habla de que el hombre y la mujer, y Dios a través de su santo profeta, si el hombre, él está hablando aquí de la ley. Sabemos que en Mateo 5:17 él dijo, yo no vine a abogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, concerniente a la mujer, en Deuteronomio 24:1, específicamente el verso 2 y 3, ¿verdad? Si leemos ahí, el hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer, podía repudiarla, ¿ves? Como dice aquí Mateo 5:32, pero yo digo que
El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Él hacía que ella adulteraba por cualquier falla, ¿verdad? En la ley, el hombre repudiaba a la mujer porque existía la poligamia. Existía que tenemos al rey David con 500 mujeres, a Salomón con 1000 mujeres, figura también de lo que es espiritual de Cristo y las iglesias. Cristo puede repudiar a la iglesia, pero la iglesia no puede repudiar a Cristo. Es un simbolismo del casamiento y divorcio, y eso lo explica el hermano Braja en el mensaje de Casamiento y Divorcio, página 36. El hermano Braja dice, referente al hombre, dice, no hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar, sino contra la mujer. Y hablando del primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla ahí en primera de Corintios, capítulo 7, verso 10, del apóstol Pablo, el primer mensajero, ¿verdad? A nosotros los gentiles dice que no acusa contra el hombre, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11, si se separe, quédese sin casarse, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, el primer mensajero, el apóstol Pablo, no admite acusación contra el hombre, siempre es contra la mujer, ¿no? Entonces el casamiento y divorcio es un tema tabú en el mensaje porque no lo tocan, porque hay muchos hermanos que son divorciados, hay otros hermanos que se han casado y etcétera, etcétera, pero Dios trajo un profeta a la escena y predicó casamiento y divorcio en 1965 para un pueblo, para que vea la realidad de lo que es casamiento y divorcio. Hablando de referente a la pregunta de la hermana, de que si ella anduvo en el mundo y si quiere casar, ciertamente, el apóstol Pablo, el primer mensajero, en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, esta mujer, ¿verdad? Ella es una nueva criatura en Cristo. Les recuerdo que el hombre de Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado sin sabores. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. En San Juan 3, hablando con Nicodemo, el nuevo nacimiento es la nueva criatura en Cristo, la nueva criatura en Cristo. Entonces, el pasado, cuando llegamos a Cristo, el hermano Branham, en la primera epístola de San Juan, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todos los pecados que nosotros hayamos cometido en el mundo, tenemos el cloro, dijo el profeta, y cuando llegamos a los pies de Cristo, todo nuestro pasado es lavado con ese cloro. Somos una nueva criatura y podemos hacer nuestra vida conforme a la Biblia y conforme al mensaje, porque ella anduvo en el mundo, no conoció a Cristo. Ahora, Dios demanda es cuando nosotros estamos en este mensaje y nos volvemos a casar, y si es verdad que nos convertimos en adúlteros, en fornicarios. ¿Por qué? Porque hemos conocido el mensaje y nos hemos desviado de lo que Dios trajo a través de su santo profeta. Entonces, en la Biblia, la acusación que hay contra el hombre que no se puede volver a casar es cuando el hombre le es desleal a la mujer, como dice Malaquías 2:14. Malaquías 2:14, ¿verdad? Nos habla ahí el profeta Malaquías y dice que esta es la acusación de Mateo 5:32. Dice, verso Malaquías 2:14, dice, más diréis, ¿por qué Jehová atetigua entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno? Y habiendo abundancia de espíritu, ¿por qué buscaban una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, no sea desleal con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, no sea desleal. Entonces Dios demanda que el hombre siempre, si nos vamos a la Biblia, como le dijimos empezando, existía la poligamia, el hombre podía tener muchas mujeres, la mujer tenía que tener un solo hombre. Deuteronomio 24, él podía repudiarla, pero si era una buena mujer, él hacía que ella adulterara. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, porque en Mateo 5:17 él dice, yo no vine a ahogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces, el hombre, como dice el hermano también, que Dios lo usó grandemente aquí en Venezuela, y Dios lo usó en muchos países, en Colombia, en Argentina, en México. El hermano Galdón, en la posición bíblica, él dice lo mismo que dice el hermano William Marro Braja: no hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar, siempre es contra la mujer.
Pero si un hombre le es desleal, es porque la esposa se puso gorda, porque botó los dientes, porque ya no tiene la misma figura, ese hombre es un adúltero, ¿ve? Y hace que esa mujer adultere. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:32. Entonces, vemos que muchos dijeron allá en la antigüedad que en la gracia, ¿verdad?, que no era conveniente volverse a casar, pero el Señor le dijo que esto no es para todo el mundo. ¿Ve? Hay inucos que son inucos, dijo él. Hay inucos que son inucos por el hombre, hay inucos que son inucos porque se ponen ellos mismos, pero hay inucos que son puestos por Dios. Este es para un pueblo con percepción profética, es para un pueblo que escudriñe la Biblia, porque, como dices tú, pues en el mensaje hay muchos hermanos que dicen que no, que si la mujer es infiel al hombre, que si la mujer no vive con otro, que no se puede casar jamás. Pero el primer mensajero y el mismo Señor Jesucristo y Moisés y el hermano Abraham nunca dicen, no hay acusación contra el hombre, es contra la mujer. La única acusación que hay contra el hombre es Malaquías 2:14. Si el hombre la bota porque perdió la figura, porque se puso gorda, porque la quiere repudiar, pero en el principio no fue así. En el principio un solo hombre y una sola mujer. Les recuerdo que la poligamia fue después de la caída, ¿ves? ¿Por qué? Porque el hombre podía tener, que es figura de que el hermano Abraham, casamiento y divorcio, dice, es figura de David, figura del Señor Jesucristo. Muchas mujeres, muchas iglesias, la iglesia tiene que sujetarse al marido, ¿ve? Y él las puede repudiar cuando él quiera. Eso lo dice el hermano Abraham en casamiento y divorcio. Pero hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios, como dice el profeta Osea 4:6, por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no escudriñan, no leen. Entonces Dios nos demanda que San Juan 5:39 dice escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tendré la vida eterna. Entonces la novia es águila, no es loro. La novia no repite, la novia escudriña, come cosas vivas. Hebreo 4:12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces hay muchos pastores que dicen que el hombre no se puede volver a casar, pero Dios a través de la Santa Escritura, a través del profeta, en casamiento y divorcio, el hermano Braja dice que no hay acusación contra el hombre. El hermano Oscar Galdone predicó un mensaje, la posición bíblica de la mujer. El hermano Oscar Galdone dice no hay acusación contra el hombre. La única acusación bíblicamente es que el hombre le sea desleal, que la vote una buena esposa, una buena mujer, que la vote porque la vio, como te digo, por la figura, por muchas cosas, ¿no? Pero hay mujeres que le son infieles al hermano de este mensaje y los hermanos continúan con ella. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, ¿ves?, que Dios ha traído a través de un profeta. Entonces, el casamiento y divorcio es todo lo más a lo espiritual. El hermano Braja lo predicó todo lo más a lo espiritual, pero él también dijo, lo natural tipifica lo espiritual. Si una mujer no se sujeta a su marido, le es infiel, no le lava, no le hace nada, el hombre puede divorciarla y volverse a casar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo a través de su santo profeta. Y el hombre es un adúltero si deja una buena mujer, una buena esposa, porque el hermano Braja dijo, después de la vida eterna, lo mejor que Dios le puede dar al hombre es una buena esposa. Y una buena esposa es una hija, una simiente de Dios, no una simiente de Jezabel, de Talía, de Heroída, de estas mujeres que fueron en contra de la palabra de Dios. Una hija de Dios se va a sujetar a su marido, una hija de Dios va a amar a su marido y va a ser como Sara. Sara llamaba a Abraham mi Señor, Génesis 3:16, ¿ves? Entonces ellos tuvieron igualdad ahí en Génesis, de Génesis 2 a Génesis 3 tuvieron igualdad, pero cuando Dios le cambia el nombre allá en Génesis 3:19, ¿verdad?, que Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ya no era igual, ¿ves? Ya el hombre, Dios le dio la autoridad sobre el hombre, y en 1 Corintios capítulo 11, verso 3 dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que aquí la cabeza es el hombre, ¿ves? En la actualidad el mundo está en una aberración totalmente. Pasó la mujer a ser cabeza y el hombre a ser cola, pero Dios trajo un mensaje glorioso para que el pueblo de Dios no se deje engañar. Y no hay acusación contra el hombre que se vuelva a casar en el orden de Dios. Vuelvo y repito, si la mujer es infiel, si la mujer no se sujeta, el hombre se puede volver a casar. No hay acusación, lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:10, que lo vimos ahorita, también lo dice en Romanos capítulo 7, que la mujer queda libre también de casarse cuando el hombre muere. Ella es libre de casarse.
Ahora, si vuelvo y repito, en el mundo hay una diferencia muy grande porque en el mundo el hombre y la mujer se casan, se divorcian, se casan, pero cuando llega Cristo, Cristo es la palabra. Cuando llega el mensaje de la hora, hermano Branham dice en casamiento y divorcio, si ustedes creen que yo soy su profeta, quédense así como están. Pero tampoco el hombre está sujeto a vivir con una mujer que sea una gallineta, como dice el hermano Oscar Galdona, ¿verdad? Una mujer que no respeta al hombre, el hombre está en todo el derecho de divorciarla y volverse a casar. Lo dice la Biblia y lo dijo Dios a través de santo profeta y lo dijo Dios a través del hermano Oscar Galdona, que Dios lo usó grandemente en la posición bíblica. El hermano Oscar Galdona lo explica muy bien y tenemos que escudriñar, leer la Biblia para que nosotros como cristianos no nos dejemos engañar y para que sepamos dónde estamos parados. Y que sea Dios con cada uno de los hermanos y que seamos bendición para que el pueblo de Dios crezca, avance espiritualmente, porque hay un tabú sobre este tema de casamiento y divorcio que no se toca por mucho miedo y la mayoría, que en verdad la mayoría de los pastores le prohíben completamente a los hermanos volverse a casar, así la mujer le sea infiel, así la mujer no lo quiera, así la mujer le dice, usted no se puede casar, jamás. No, eso no lo dice la Biblia, no lo dice el mensaje que Dios trajo a través de su profeta y no lo dijo uno de los grandes hombres que Dios usó aquí en Latinoamérica, que fue el hermano Oscar Galdona. Les recomiendo ese mensaje, la posición bíblica de la mujer, y escudriñen bien casamiento y divorcio, que el hermano Branham dice, no hay acusación contra el hombre. La única acusación, Malaquías 2:14, si el hombre le desleal a una buena esposa, una buena mujer que se sujeta. De resto, bueno, también estamos abiertos a un debate. Cualquier hermano que quiera debatir este tema, casamiento y divorcio, lo podemos debatir con respeto, como dice Dios a través de su santo profeta que predicó un mensaje respeto. Bueno, hermano, que Dios le bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Muy bien, muchas gracias, hermano. Amén. Muy buenas noches, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga.